Bueno, yo les quiero dar la bienvenida un día más a este encuentro internacional de innovación social. Quiero contarles que ayer estuvimos aquí más de 400 personas reunidos en una serie de debates en torno al tema de la innovación social. Esos debates en las horas de la mañana nos permitieron desarrollar una serie de simposios en las horas de la tarde en temas como innovación social y bienestar, temas como empresa social, emprendimiento social, temas como seguridad, desarrollo y estudios de paz, temas como cultura de paz. Y en esos simposios participaron diferentes instituciones de la sociedad civil, de la academia, del gobierno, de funcionarios y servidores públicos, y también pues en una lógica muy internacional, porque teníamos invitados de diferentes países que compartieron sus experiencias. El propósito de esta jornada es un poco ya concretar todo lo que hicimos ayer, de lo cual se levantó una serie de relatorías y una serie de, digamos, se recopiló los planteamientos y las opiniones de todas las organizaciones, porque la idea no era que esto fuera un evento, el evento no era el fin, el evento era el propósito para que diferentes actores nos encontráramos y pudiéramos trabajar. Es por eso la importancia de las personas que hoy me acompañan en la mesa, porque ellos representan actores claves de la sociedad, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y entonces me permitiré presentarlos y me permitiré darle la palabra en el orden que los voy presentando para que ellos nos expongan sus ideas desde sus sectores en un concepto que se ha entendido como si fuese solamente un trabajo con poblaciones vulnerables, la innovación social, pero que en realidad la innovación social lo que plantea es un proceso de co-creación, co-construcción, co-diseño y un proceso de ciencia de la entrega, cómo entregamos el conocimiento a los diferentes sectores de la sociedad. Eso quiere decir que ahí juega un papel la academia, importantísimo, juega un papel la comunidad internacional, juega un papel el Estado representado en sus diferentes sectores y la sociedad misma. Y esto que nos sirva al interior de la universidad y del Estado, esto yo creo que es una excelente oportunidad para que trabajemos más, de manera más conjunta, para que no repliquemos esfuerzos y para que podamos cumplir aquel lema que dice que quizás solo llegaremos más lejos, pero juntos llegaremos, perdón, solo llegaremos más rápido, pero juntos llegaremos más lejos. Quiero presentar de primera manera y luego en la medida en que los voy presentando les voy a ir dando la palabra para que preparemos la presentación de el maestro Luis Gustavo Padilla. El maestro Luis Gustavo Padilla, a mí me gusta hacer presentaciones un poco distintas de las formales y es una persona con una amplísima experiencia en temas, de pronto no sé si todos aquí lo conocen, pero yo tuve la oportunidad de que me invitara en la administración mientras él estaba en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y es una persona que impulsó muchísimo la vinculación en temas de posgrado, en temas de la academia con la sociedad, prácticas profesionales, servicios sociales, entre muchas otras cosas. Impulsó mucho en la administración pasada que la academia y la sociedad trabajaran conjuntas en una serie de proyectos que se desarrollaron en el sexenio pasado y que viene liderando diferentes propuestas sociales. El maestro Luis Gustavo Padilla actualmente es el rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y es el vicepresidente de la Fundación Universidad de Guadalajara, entre otros temas que él les podrá contar. Entonces, maestro, tiene la palabra para que nos comparta sus ideas y reflexiones en frente a este tema. Muchas gracias y primeramente me da mucho gusto estar aquí en esta mesa con colegas que hemos compartido en el pasado y seguiremos compartiendo agendas y perspectivas. Yo, como ya bien lo dijo Oscar, tuve el honor de ser invitado por el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, en la Dirección General de Educación Superior, Investigación y Posgrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología,
y durante ese periodo logré comprender aspectos inherentes al tema que nos reúne en este par de días, asociados a la innovación y particularmente a la innovación social, de tal suerte que me es muy grato estar compartiendo esta mesa ahora con nuestra colega que viene precisamente de parte del secretario Alfonso Pompa, con quien también, por cierto, tengo una excelente relación. Fui invitado para ser integrante del Consejo Consultivo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en mi calidad de rector de CUSEA, de tal suerte que seguiremos procurando vincular la esfera gubernamental con la esfera universitaria y la labor de la educación superior. También estar muy halagado de poder compartir nuevamente con Montserrat, que viene representando a Zapopan, el municipio, una ciudad que, por cierto, se ha consolidado como una sociedad orientada hacia el conocimiento, no solamente porque en Zapopan estamos o están las principales instituciones de educación superior públicas y privadas, de las cuales tengo el gusto de conocer a todas ellas de manera profunda, sino además porque he visto cómo el presidente Pablo Lemus y Salvador Villaseñor, amigo mío también, pues han dado un impulso muy importante a la innovación y al emprendimiento, y con quienes, por cierto, yo les digo que el principal socio de Zapopan y todo lo que está haciendo el presidente Lemus es precisamente el CUSEA. Si nosotros contamos la cantidad de iniciativas que son apoyadas desde los jóvenes y todas las actividades que se realizan, pues creo que Zapopan nos está debiendo también un poquito a CUSEA. Así es que gracias, Montserrat, y obviamente el hecho de compartir la mesa con Óscar, a quien también tuve el gusto de conocer antes incluso de que pensáramos que íbamos a colaborar, yo en la Secretaría y él en estas iniciativas en la Universidad de Guadalajara, y quien es un visionario y verdaderamente le ha dado un impulso importante a diversas iniciativas en el centro universitario. Estoy consciente que las iniciativas tienen que llevar un proceso de consolidación con otros actores dentro del centro universitario. Una de las agendas que nos estamos planteando precisamente es cómo integrar y cómo vincular la docencia, la investigación, la extensión, la vinculación como tal, como un proceso transversal, porque CUSEA tiene una cantidad de iniciativas que le generan o que generarían un gran valor, un valor agregado si trabajamos de manera colaborativa, y donde sí, por cierto, las premisas de la innovación social las incorporamos en nuestro propio modelo académico y nuestros esquemas de colaboración bajo nuevos medios de la gobernanza institucional del centro universitario. Y bueno, el estar con los investigadores, en el caso particular de Tomás, que viene y nos acompaña en estos días. Yo estoy convencido de que la investigación, y particularmente la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento, es hoy más que nunca fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y para resolver algunas problemáticas. Bien, me pidieron que hiciera una presentación el día de hoy, y bueno, saludando a la audiencia en donde me encuentro, a colegas, pues evidentemente con mucho más formación académica, con un conocimiento mucho más profundo desde el campo de la investigación sobre estos temas. Yo quiero más bien abundar sobre una perspectiva que desde la óptica de la experiencia vivida por un servidor a lo largo de estos 25, 30 años de trayectoria en la Universidad de Guadalajara y en otras funciones públicas, que también tuve el gusto de estar en la Cámara de Diputados como secretario técnico de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y en ese periodo pude observar los grandes retos de la educación, desde la educación inicial
hasta la educación superior y con todo el contexto sociopolítico del entorno de nuestro país. Por eso lo que quiero hacer el día de hoy, y reconociendo que la audiencia está compartida entre funcionarios, universitarios, académicos, investigadores, evidentemente emprendedores sociales, que me da mucho gusto que estén aquí en el centro universitario, y algunos otros actores de este espacio en el que coincidimos todos. Yo quiero dejar algunas reflexiones y que también es parte de mi responsabilidad como rector de centro universitario, ir generando formas para poder dialogar sobre el futuro de la educación superior, sobre cómo la educación superior debe de ser ese agente precisamente que impulse la innovación y la transformación de la sociedad. Parto del principio de que la universidad en el siglo XXI, en el siglo XXI, pues evidentemente está enfrentando retos que no habíamos considerado en los últimos años. El mundo está cambiando de tal manera que los países, si lo vemos desde la perspectiva de la sociedad del conocimiento y particularmente yéndonos hacia la economía del conocimiento, pues nos encontramos a una universidad en un contexto totalmente distinto al de hace 50 años. De tal suerte que la labor que tenemos, instituciones de educación superior, particularmente las universidades públicas estatales, como el caso de la Universidad de Guadalajara, pues evidentemente tenemos que hacernos la pregunta de si estamos cumpliendo con el gran objetivo social de la universidad en el presente y preguntarnos a dónde entonces transitar. Por eso es que no podemos perder la perspectiva de que la universidad debe de estar en la frontera de las grandes transformaciones, debe ser actor de los cambios, debe de ser agente de la transformación, y vemos cómo los grandes problemas globales, los grandes problemas, eventualmente pareciera como que están rebasando las capacidades de las instituciones de educación superior, y las instituciones de educación superior, por diversas razones que más adelante explicaré algunas, estamos frente a la presión de resolver nuestras problemáticas internas para poder atender los grandes retos hacia afuera, y que precisamente ahí es donde hay una confluencia entre la innovación social como alternativa de respuesta, pero por otro lado el reto de la transformación de la universidad, que desde mi punto de vista, pues la innovación social debe de ser una parte transversal del modelo educativo de la propia universidad. Es decir, yo he visto a lo largo de mi trayectoria en gobierno, en universidad, en gestión de la educación, en redes internacionales. Ahora mismo soy presidente, tengo el privilegio de ser el presidente del Nodo Jalisco de la Red Global de Mexicanos Calificados en el Exterior. Esta es una red que conformó el Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en esa red hay cerca de 5,000 mexicanos calificados, muchos de ellos con doctorados, muchos de ellos con posgrados, que fueron financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y que por circunstancias diversas se incorporaron a centros de investigación, a empresas, a gobiernos, a proyectos en otros países. Es decir, la propia política nacional no nos ha permitido repatriar a nuestro propio talento para poder desarrollar al máximo las capacidades de nuestra sociedad, y creo que ahí ha habido una miopía de la visión de Estado, de la visión de gobierno, del trabajo de conjunto, precisamente para insertarlos en lo que se conoce como la economía del conocimiento o lo que se conoce como la circularidad del conocimiento. Por eso yo me atrevo a afirmar que la universidad como tal
está pasando por diversas aspectos que tenemos que tener en consideración si queremos verdaderamente llevar una política pública, estrategias pertinentes para lo que se conoce como la innovación social. Si no entendemos el contexto de la educación superior, si no entendemos el contexto de cómo se está moviendo la universidad en un entorno global, pues difícilmente vamos a lograr tener acciones pertinentes en la innovación social. La parte de enfrente está un poco distante de la pantalla, así que si me lo permiten me voy a parar un poco mejor, como que todavía me siento forzado al estar sentado. Bueno, rápidamente, y por favor me dicen el tiempo, eso ya lo saben la mayoría de los que están aquí y creo que hasta me han dado clases. Aquí está mi amiga, la doctora Elia Marum, y de tal manera que pues espero que me dispensen si eventualmente no doy con toda la profundidad los conceptos. Sin embargo, los he asimilado en mi trayectoria profesional y no solamente los he asimilado, el conocimiento teórico, sino que los he aplicado en la práctica, porque ya bien decían, me tocó colaborar con un secretario de innovación en el impulso de la educación superior y los aspectos teóricos los llevamos a la práctica. A veces nos equivocamos, pero generalmente dimos buenos resultados y están a la vista. Por eso quiero hablar más desde la práctica que desde la teoría. Bueno, evidentemente tenemos que estar plenamente conscientes del cambio de sociedad y cómo los procesos económicos y sociales se están transformando. O sea, podríamos hablar de aspectos de índole social, no me voy a referir detalladamente a ellos. Uno de ellos es el fenómeno de la migración, ¿no? Es un fenómeno que vamos a ver de manera más recurrente y por diversas causas. Lo vamos a ver por diversas causas. A ver, creo que el micrófono, ¿sí se escucha? A este le falta un poquito más de volumen. De tal manera que parte de los problemas asociados a la migración, junto con las brechas de pobreza, junto con la problemática asociada con crimen organizado, junto con problemas asociados con esta desigualdad que se está generando a nivel global, nos apuntan a que hoy más que nunca deberemos de aprovechar el conocimiento, ese conocimiento útil, ese conocimiento que es capaz de transformar. Y déjeme, mi propio entendimiento de esto es que la única institución o la principal institución fuente para ello es precisamente la universidad, conocida en sus funciones sustantivas de investigación, de docencia y de transformación y aplicación práctica de ese conocimiento. Los centros de investigación tienen que ser parte fundamental. O sea, yo no veo a los centros de investigación fuera de las universidades. Yo veo a las universidades apropiándose de estos centros de investigación, de estos centros de conocimiento para poder orientar el cambio. La rapidez de las transformaciones. Vemos, yo pasé 6 años con un hombre, con un genio de la innovación, con Jaime Reyes, quien fue mi secretario, y vimos, digo, no solamente lo leímos y lo vimos en papers, lo vivimos, tuvimos la oportunidad de viajar a varias partes del mundo a ver qué estaba sucediendo en los procesos de transformación y cómo los gobiernos, cómo las universidades, cómo las empresas se están reorganizando incluso en ecosistemas, en otros mecanismos de colaboración para poder impactar hacia las grandes transformaciones. La economía del conocimiento, la conocida cuarta revolución industrial, los procesos de transformación de los países en las regiones nos están marcando claramente pautas que si no sabemos leerlas, pues nos vamos a quedar rezagados y no vamos a aprovechar las oportunidades de estas transformaciones. Evidentemente, los contextos son cada día más turbulentos.
los gobiernos cada día más incapaces de dar respuestas por sí mismos, primero producto por el debilitamiento de la figura de gobierno como por sí mismo. Por otro lado, transformaciones. Por otro lado, transformaciones en la perspectiva ciudadana sobre la eficacia gubernamental, y si le ponemos un poco más de dificultad a esto, pues gobiernos que están virando a otra perspectiva, en donde se pone, digamos, se pone de una manera de tensión sobre si los avances democráticos logrados, las democracias, las instituciones que construimos durante muchos años en este periodo, pues si van a subsistir, y cambiando totalmente políticas, y particularmente políticas económicas. Digo, si nos vamos ya más a lo local, a nivel México, nos damos cuenta, por ejemplo, una corriente de gran impulso a la ciencia, a la tecnología, a la investigación, está cambiando de rumbo. Instituciones que fueron creadas para impulsar la innovación están desapareciendo. Financiamiento para el desarrollo de proyectos se está yendo de una manera subsidiaria directamente a los beneficiarios, y entonces nos encontramos con que de la noche a la mañana estamos frente a un régimen que intenta dar un viraje, y que todavía no terminamos de entender bien como ciudadanos, como especialistas, como investigadores, como directivos, cómo ir llevando a la educación superior para responder a esas nuevas realidades. Esta lámina es de un amigo, Salvador Malo, no es mía, pero ilustra de una manera muy rápida lo que dije previamente. Hay aspectos de los que pudiera hacer comentarios en particular, pero uno de ellos es la evolución de las disciplinas del conocimiento y el saber. Es en la universidad en general. No podemos seguir pensando que las disciplinas por sí mismas van a resolver problemas complejos. Tenemos que transitar hacia la inter y hacia la transdisciplina. Y en eso tenemos que estar muy conscientes que las universidades, y particularmente instituciones como la nuestra, como la Universidad de Guadalajara, con su red universitaria, tenemos que avanzar desde mi óptica en cómo llevar a un modelo que permita que los jóvenes, ¿sí?, puedan verdaderamente adquirir las habilidades, los conocimientos, las competencias desde una perspectiva transdisciplinar. La innovación social, por lo que entiendo, y aquí los expertos lo podrán decir mucho mejor que yo, la innovación social tiene que ver eso, tiene que ver con romper paradigmas. Y el conocimiento tenemos que asimilarlo de esa manera, de tal suerte que ahí hay un gran reto. Obviamente la convergencia de la enseñanza y el aprendizaje. El aprendizaje social es un factor que para mí es sumamente relevante. De hecho, yo he visto cómo instituciones de educación superior han transformado sus modelos educativos, sus modelos académicos, y a las personas, a los profesores, a los investigadores, a los propios alumnos los llevan a terrenos en donde el origen de su estudio, el origen de su reflexión, el origen de la toma de decisión estaba básicamente en eso, en la solución de problemas. Es en el estudio de casos, en la solución de problemáticas, y entonces desde ahí viene un enfoque y una perspectiva de mayor sensibilidad para poder ser agentes de cambio y poder tomar las decisiones. Me voy a ir un poco más rápido. Algunos retos para la universidad. Obviamente, la universidad tiene que seguir siendo considerada un bien público. Es
triste, lo digo cuando tienes conocimiento, cómo eventualmente las universidades, aún algunas universidades públicas, están girando su perspectiva para responder al mercado. Yo no digo que no respondamos al mercado, yo creo que tenemos que responder al mercado de una manera más rápida, pero sin dejar de ver que la universidad es un bien público. ¿Por qué? Porque provoca movilidad social, porque la universidad pública es un igualador social por excelencia. Y eso no tenemos que perderlo de vista. Centros universitarios como el nuestro, yo me siento muy orgulloso de poder ser parte de un gran equipo y ahora me pregunto más que nunca, ¿cuándo y en qué momento vamos a seguir haciendo énfasis en lo más trascendente del impacto, el impacto social? ¿Cómo vamos a mover a la economía? ¿Cómo vamos a mover a todas las disciplinas del conocimiento orientadas a justo atender y a resolver problemáticas de nuestro presente, en donde es evidente que la universidad hoy más que nunca tiene que estar cercana a la reducción de brechas? Y eso nos llama entonces a replantearnos nuestra currícula, nos llama a preguntarnos si como docentes estamos siendo verdaderamente esos vehículos adecuados para motivar, para facilitar, para apoyar a los jóvenes a que verdaderamente se hagan innovadores o emprendedores sociales. Yo creo que el emprendimiento social per se tendría que estar embebido en la propia malla curricular de nuestras carreras. Esa es, y lo he visto en otras universidades, no se diga universidades de corte o que buscan justamente el emprendimiento desde la perspectiva de sectores económicos, sino en el emprendimiento social. Obvio que la universidad dejó de ser una universidad para las élites. La universidad tiene que estar entonces una universidad de puertas abiertas o abierta a la sociedad. ¿Qué implica esto? Es que de cada 10 jóvenes en edad de estudiar, el primer reto es que solamente admitimos en la educación superior, o sea, había una meta de cobertura en el sexenio pasado para llegar al 40% de la cobertura. No llegamos el sexenio pasado a la meta de cobertura y ahora el nuevo Plan Nacional de Desarrollo se está planteando una cobertura del 50%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y no nomás es la cobertura con calidad, de tal manera que yo creo que hay una gran oportunidad aquí para que centros universitarios como el nuestro, como el CUSEA, con independencia a la capacidad de absorción de la demanda educativa, podamos abrir las puertas y justo aprovechemos las capacidades en la perspectiva de la innovación social para, con los recursos humanos que tenemos, podamos actuar o interactuar con los que no tienen acceso a la universidad formalmente como la conocemos. O sea, la universidad tiene una gran oportunidad aquí para poder adecuar y reorientar sus recursos para, por un lado, admitir a los que podamos admitir por cuestiones de calidad y de pertinencia, evidentemente, pero como ya aprovechando a toda la planta, a los alumnos, a los directivos, a los académicos, convertirnos en agentes de cambio, incorporarnos a la innovación social y salirnos de los muros de la universidad para tener un mayor impacto social. Basta quienes, y perdón por los que vienen de otros países que seguramente no van a comprender al 100% lo que un servidor está diciendo, pero basta que salgamos a la periferia de Zapopan. Hay franjas de marginación y de pobreza que el gobierno por sí mismo no va a poder atender y que yo creo que una buena política universitaria con los incentivos adecuados, con las capacidades de impacto y poniéndonos de acuerdo todos, por supuesto que podríamos tener, y no se trata de transformar a la ciudad, se trata de transformar comunidades muy focalizadas. Si tenemos la capacidad de tener analítica y de saber dónde están los focos, ¿no? El dato, dónde están los focos de crimen y por qué los jóvenes se están yendo al crimen organizado, pues ahí tendríamos que tener espacios de intervención social. Esa es la parte que desde mi óptica deberíamos de estar haciendo los directivos
los rectores, los órganos, las instancias, de no perder mucho tiempo en la discusión y más bien ponernos en la acción rápidamente, porque yo percibo que cada día que no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer, estamos perdiendo a un joven que se va a las filas de quienes están haciéndole daño a la sociedad. De tal manera que debemos entonces, y bueno, ya claro, es muy claro, ¿no? Ya los estados, la UNESCO, la propia reconoce a la educación como derecho humano, pero no como derecho humano solamente para que el que recibe la educación. Yo creo que el derecho humano proviene del compromiso de quienes somos universitarios y tomamos la decisión de ser solidarios con los que no tienen acceso, ser solidarios con los que no pueden participar de los beneficios directos de la educación. Creo que ahí hay un gran compromiso de los universitarios para adoptar verdaderamente y entender con una mayor profundidad cómo nosotros debemos de ser embajadores universitarios y no solamente contar con la prerrogativa de la educación superior, sino tener la obligación de transmitir el valor de la educación superior a nuestra sociedad. Y esto es un asunto de una plena conciencia sobre el rol yo diría, es el ADN de las universidades. Yo esta universidad de Guadalajara tengo el honor y el orgullo de haber adquirido lo más profundo de la institución y que tiene que ver con el valor de la solidaridad, el valor de la justicia, el valor de la paz, de la libertad, y esos grandes valores universales son los que debemos de llevar y entiendo, uno de los aspectos básicos son el germen de la innovación social. Algunos retos que nos planteamos en la universidad, pues evidentemente la adaptación al cambio. Yo percibo que la innovación social, y conozco algunos casos muy exitosos, por cierto, durante 6 años estuvimos viendo laboratorios de innovación social, trabajamos no solamente con la Universidad de Guadalajara, trabajamos muy de cerca el ITESO, que también ha estado muy cercano a estas prácticas de implementación de espacios para la innovación social, pero lo hemos visto desde la perspectiva gubernamental y observando a la universidad desde aquella trinchera y también desde la óptica de la agenda pública del sector privado. Porque quiero decirles que por los últimos 4 años mi trabajo fue más cercano a comprender la agenda pública del sector privado. Y yo me preguntaba al principio, ¿habrá agenda pública en el sector privado? Y después, ¿cuál es la agenda pública del sector privado? Una vez que logré detectar que sí hay una agenda pública del sector privado o un interés del sector privado para tener una acción en la vida pública, pude comprender entonces en dónde la empresa tiene un rol fundamental desde la perspectiva, no solamente desde la responsabilidad social. Y ahí logré darme cuenta que la universidad otra vez se convierte en un factor estratégico si trabajamos de manera vinculados con el sector privado para los fines de la agenda pública de ellos, que es la agenda de nosotros los universitarios. Espero no confundir con estas ideas, de tal suerte que entonces el cambio lo tenemos en la mano. Basta que lo pongamos explícito y que caminemos y que entonces el modelo mismo, el modelo académico, el modelo, lo adecuemos con pequeñas prácticas, con iniciativas e ir gradualmente modificando el patrón. ¿Desde dónde? Desde la academia, desde los espacios más particulares de la vida académica, que tiene que ver con el trabajo colegiado, con el enfoque que se le da a la malla curricular, con los contenidos que se asignan a cada una de las materias para poder hacer una transformación. Yo creo que los cambios
no vienen propiamente o no solamente de arriba hacia abajo. Yo creo que podemos trabajar de abajo hacia arriba desde las academias mismas. Obviamente, tenemos que hacer énfasis en la formación de esta ciudadanía para el siglo XXI. ¿Sí? Y esto, digo, en esencia, muchos de los aspectos que se discuten a nivel de los investigadores sobre la innovación social, pues parte del principio de qué tipo de ciudadano necesitamos para este siglo, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué es eso de vivir en la democracia, vivir en la responsabilidad, vivir en la solidaridad? Hay una gran oportunidad, es un reto, pero a la vez una gran oportunidad para preguntarnos si estamos formando ciudadanos que sean aptos para enfrentar los retos del presente siglo. Y otra vez, ahí es en donde la universidad tiene que integrar para responder de manera transversal al desarrollo social y evidentemente adoptar algunas de las prácticas que se están planteando por los investigadores sobre la innovación social, que por cierto es una disciplina, o según yo lo entiendo, pues es algo reciente en realidad y que todavía parte de algunas hipótesis sobre su viabilidad, de la cual yo estoy convencido de su viabilidad. Sin embargo, yo creo que la universidad misma tendría que ser innovadora social por excelencia, y sobre todo este tipo de universidades. Bueno, profundizar en la comprensión de los fenómenos sociales, y a veces me da la impresión de que no tenemos muy clara los fenómenos sociales, y por eso es donde viene ya la imperiosa necesidad de abordar los problemas desde diversas disciplinas. Yo vengo del campo de las ciencias sociales y las humanidades y después emigré de una manera natural, por gusto, por profesión, a este campo de las ciencias económicas, pero yo recuerdo que la sociología, la antropología, la filosofía en sí misma nos dan explicaciones muy claras para poder entender procesos económicos o la transición económica global. De tal manera que yo estoy invitando cada que me reúno con mi comunidad, tanto de ciencias sociales y humanidades como de ciencias económicas, ciencias de la salud, a que abramos esos espacios. Hoy el rector general de la Universidad de Guadalajara nos está poniendo un reto. Si podemos, los centros universitarios, irnos hacia un modelo multitemático. En la práctica, mi respuesta es, en la práctica ya lo estamos haciendo, o ya lo hacen los académicos, ya lo hacen los investigadores, a veces más rápido que las propias estructuras institucionales, de tal manera que la innovación social tendría que alimentarse entonces de investigación, de análisis desde perspectivas transdisciplinares, porque si no, no vamos a resolver los problemas de manera conocida y bajo los esquemas tradicionales. Ya se me fue el tiempo. Algunas ideas de cómo la universidad y particularmente centros como el nuestro pueden contribuir a ampliar o a masificar o a intensificar la innovación social. Lo primero es aprovechar lo que está sucediendo. Yo planteo que una universidad debe atender lo que está pasando con el conocimiento, ¿no? Una universidad debe de aprovechar la inteligencia comprendida y esta sucede en cualquier parte o en cualquier espacio, sostenible e incluyente. Obviamente tenemos que avanzar en la equidad. Creo que es un gran reto que tenemos sobre la equidad, no solamente la equidad de acceso, la equidad de oportunidades, la inclusión en todas sus dimensiones y modalidades, formar para la convivencia pacífica. ¿Y qué es eso de formar para la convivencia pacífica? Hoy más que nunca, ayer precisamente en la inauguración, el vicerrector ejecutivo planteaba esa imperiosa necesidad
de la universidad de transitar. Y creo que en mucho la innovación social está planteando precisamente esquemas para la paz. Es uno de los ingredientes. En fin, ya me tomé mi tiempo. Yo puedo concluir con que CUSEA, con todas sus capacidades, teniendo la cátedra UNESCO sobre innovación social, teniendo el Centro Internacional de Investigación para la Innovación Social, teniendo una gran cantidad de investigadores en cuerpos académicos desarrollando trabajos, teniendo carreras, una oferta académica de pregrado y de posgrado. Bajo esta perspectiva, yo estoy seguro que este centro universitario, no nomás ayer y hoy, la innovación social será uno de los grandes temas de nuestra agenda, y yo he invitado a los directores de las divisiones y a toda la comunidad, junto con el gobierno del estado y el sector privado, a que nos planteemos un gran reto de cómo acelerar la transformación de nuestra sociedad desde este espacio académico. Y bueno, yo les agradezco y seguramente habrá tiempo para preguntas y respuestas, y les pido una disculpa por haber tomado, creo, 5 minutos más de mi tiempo, o tal vez un poco más de 5. Muchas gracias. Siguiendo con el orden con los invitados, no sé si vaya a pronunciar bien tu nombre, Thomas. Thomas Watkin. Ayer te dijeron Thomas Watson, ¿sí? Y creo que Thomas Watson es otro personaje, ¿sí? Entonces este es Thomas Watkin, doctor Thomas Watkin. Bueno, entonces analicemos un tema. Hay una preocupación que tienen algunos países porque sus académicos no se salgan de la realidad. De hecho, se están desarrollando procesos conjuntos para que algunos académicos vayan a la vida, hagan pasantías en las empresas, en las organizaciones, en el sector público, privado, social, inclusive algunos gerentes vengan a la para que vean las virtudes de eso. Esos son sistemas de formación para lograr, digamos, generar un pensamiento integrador. Y se están tratando de generar las vinculaciones. Una cosa que probablemente muchos de ustedes no saben, y es que una de las cosas que nos ha permitido generar un gran impacto del CUSEA es que los trabajos que se han hecho en innovación social han tenido, ayer lo decía, han tenido una metodología híbrida. Es decir, los equipos han estado integrados por sectores de la sociedad civil, del gobierno y de la academia. Es decir, de hecho, cuando yo llegué a trabajar al CUSEA, tuve el honor de ser invitado. Yo trabajaba con el gobierno y fui comisionado por el gobierno al CUSEA. Luego fue que el CUSEA me invitó. Entonces, esa hibridez ya se ha identificado, porque a veces cuando la formación es así, como que hablamos lenguaje, cuesta integrarnos, y es por eso la importancia de lo que decía el rector de transversalizar este tema en las currículas. Pero para que eso sea posible necesitamos entender conceptos como el que nos va a presentar Tomás, de codiseño y co-construcción. Para explicarlo de una manera sencilla, cuando vamos a hacer los proyectos, a veces los académicos los hacemos, o la organización social lo hace, o el gobierno lo hace, y una vez el gobierno lo hace, va y llama a actores que generalmente son cercanos a las instancias para que lo vayan a implementar. Ya de ahí tenemos un problema, porque muchas veces esa construcción, esa co-creación, si la hacemos desde el momento mismo en que se están diseñando los proyectos, a veces se solucionan problemas que no tendrían por qué darse. Yo he estado en organizaciones donde hay los recursos para publicar, y a veces veo a los académicos desesperados para que le financien la publicación de un libro, cuando organizaciones dicen, gastémonos en refrigerio porque aquí no hay quien desarrolle estas ideas y nuestra visión es otra. Solamente por colocar un ejemplo. Entonces, Tomás, compártenos esa visión de codiseño y coproducción que tú traes. Quiero decirles que con Tomás venimos trabajando desde el Centro Internacional. Estamos desarrollando, estamos ahorita preparando una gran investigación conjunta entre Europa y América Latina, que se hará rastrear estos temas y que estaremos trabajando
entre la Universidad de Nimes, que él representa, y el Centro Internacional de Innovación Social del CUSEA, y estamos en un trabajo muy interesante que compara las prácticas de Europa con las prácticas de América Latina. Tomás, es un honor tenerte y te doy la palabra. Tienes unos 20 minutos para que nos expreses tus ideas. Buenos días a todos. Antes de todo quiero agradecer la invitación en el CUSEA para este coloquio sobre este tema tan pertinente que es la innovación social y también sobre a lo mejor todos estos proyectos en camino de colaboración entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Nîmes. Voy a seguir con el tiempo esta ponencia. Necesito el apuntado para hacer la presentación. Para eso me gustaría como presentar como algunos proyectos inicialmente de lo que estamos haciendo, pero regresando al título inicial, la presentación es sobre innovación social desde la perspectiva del codiseño y la coproducción. De hecho, hablando anteriormente con la presentación sobre la educación, me parece un tema muy interesante. Como académico, vemos de hecho esta relación muy fuerte entre lo que es el diseño y la educación. Por ejemplo, hemos trabajado en un coloquio en nuestros muros de la universidad sobre la pedagogía del diseño mismo, cómo se puede enseñar realmente el diseño hacia realmente cuál es el diseño de la pedagogía. Porque claramente hay que pensar a través de lo que es el proyecto, el diseño de la educación y cómo podemos pensar de otra manera. Entonces pensemos también que el diseño puede tener un papel adentro de lo que puede ser la innovación social sobre la innovación educativa y la innovación para una nueva pedagogía con todos los retos que tenemos. Entonces voy a empezar la presentación con una serie de proyectos académicos que estamos desarrollando en nuestra universidad, particularmente adentro de una maestría que tenemos que realmente es como realmente el elemento central que permite articular lo que es el diseño, es decir, cómo lo vamos a definir el diseño y la innovación social. La innovación hacia la sociedad y tratando también de entenderlo mejor. Ayer en sus presentaciones en la tarde he tenido muchas preguntas sobre lo que puede ser o cómo definir la innovación social. Desde la perspectiva también del contexto, de los contextos y retos sociales y económicos que se enfrenta México en el contexto local, que puede ser Zapopan también, como lo hemos mencionado, y también de entender cuál es la diferencia entre una intervención social, un compromiso social organizado a través de la sociedad civil y una innovación o algo que tiene que ver con un cambio de paradigma, con una apropiación. ¿Cómo definirlo? Y para empezar realmente antes de presentar estos proyectos, pienso que una buena parte tiene que ver con una aspiración, un deseo de cambiar este paradigma de esta innovación que tiene que ver con el progreso, con una visión muy progresista del mundo socioeconómico, pero también de tener esta idealización que es de una manera utópica para que el mundo sea sostenible, incluyente y solidario. Nuestros proyectos que hacemos en la universidad se enfocan sobre lo público. El público o lo público tiene que ver con las políticas públicas, es la primer palabra o el primer tema que tenemos en cabeza, pero también sobre las organizaciones, sobre el interés público, el espacio público y tratando de hacer esta articulación
entre la investigación y la pedagogía. La pedagogía alimenta nuestra investigación y también claramente la investigación o el campo que estamos mirando, tratando de transformarlo también en el mundo social, permite lograr o imaginar nuevas hipótesis de aprendizaje. Tenemos proyectos una variedad de proyectos. Por ejemplo, hemos trabajado con esta organización sobre la vivienda, llevando a nuestros alumnos a imaginar sobre el problema central de la propiedad y de los condos, o sea, realmente la copropiedad, que es un problema muy central en Francia en el tema de vivienda. Llevando a los alumnos a imaginar con los habitantes, con los residentes de estos edificios, nuevas maneras de organizarse, de entender sus problemas. Y llevamos con diferentes técnicas también, que a veces pueden ser técnicas, metodologías, modelos de codiseño, tratar de cambiar la comunicación y de estimular la gente. Lo hicimos en otro proyecto en el campo, en el norte de Nîmes. Nîmes está localizado en el sur de Francia, y muy cercano hay como todo un campo bastante tradicional, donde hay problemas de empleo. Y hemos trabajado con directamente la gente de estos pequeños pueblos para imaginar y repensar los assets, o sea, los elementos muy importantes del capital que existe adentro de estos pueblos, para repensar estrategias, pero también buscar perspectivas y sueños, que son cosas muy importantes. A veces tenemos... y lo vemos mucho en esta visión de la innovación social, de decir que necesitamos ir a un resultado. Sí, el resultado es importante, sin embargo, hay que también procesar el proceso para difundir, para cambiar los comportamientos, es a lo mejor más importante. Y de hecho es una definición casi propia del diseño, a veces de decir que el diseño es cambiar los comportamientos. Estos procesos de codiseño se hacen con una codecisión, coproducción de diferentes elementos, de una visualización conjunta con la gente. Entonces, no es trabajar para la gente, es trabajar con la gente y es producir con ellos, que son realmente, no es una comunidad, son los beneficiarios. Es decir, que puede ser un académico, una persona de un pueblo remoto en el campo, o puede ser también un empresario, y trabajar con ellos. Hicimos este proyecto que era en un Innovation Lab. Laboratorios de innovación existen ahora en muchas regiones en Francia, que tratan de impulsar el emprendimiento y nuevas técnicas de emprendimiento, y nuestros alumnos tenían que hacer un doble reto, es decir, llevar el modelo del esquema de la innovación social para estas empresas, pero a través de un proceso de codiseño, de coproducción. Entonces, los alumnos realmente se enfocan mucho en este esquema, lo pueden, no sé, leer muy bien, pero es un proceso de innovación centrado sobre el usuario. A partir del usuario, a partir del individuo, podemos intentar entender mejor procesos más importantes y también cambiar organizaciones. Eso es un resultado, por ejemplo, que tiene mucho que ver con la comunicación, la visualización de procesos cotidianos a veces, o para entenderlo mejor. Mucho del reto también del diseño tiene un papel sobre la visualización, entender de otra manera
el aspecto, la vida cotidiana o a lo mejor prácticas nuevas. Esta visualización lo pueden ver así. Hay otros proyectos que hicimos, por ejemplo, sobre una política pública que es el ingreso mínimo. Y el ingreso mínimo en Francia, la gente que tienen... que benefician de eso, claramente son gente que tienen a veces problemas familiares, pueden tener algunos problemas cognitivos, pueden ser gente con deficiencias físicas. Entonces, es una acumulación de una serie de retos para estas personas. Sin embargo, la política que da estos subsidios financieros para esta gente no toma en cuenta esta diversidad. ¿Cómo podemos hacer eso? Hicimos un trabajo de coproducción con la gente que tienen el beneficio de este ingreso mínimo, como también los agentes públicos que trabajan realmente en la ventana, en las oficinas, para reimaginar el trayecto cotidiano desde una oficina a la otra, porque la persona que tiene el ingreso mínimo necesita también ir a atender a sus niños o tener un problema de salud, tienen que ir al hospital. Entonces hay una serie de caminos reales, de una trayectoria física dentro del espacio y este proceso de codiseño también permite visualizar, experimentar estos procesos para cambiarlos. Y el último proyecto es un proyecto que estoy desarrollando entonces afuera de esta maestría. Es un proyecto de investigación sobre la cohabitación intergeneracional. Es un proyecto de hecho que he presentado en el Quad en enero. Y este proyecto tiene financiado por el Estado local, trata de un dispositivo de vivienda muy reciente que podemos decir innovador, es decir, que permite juntar personas ancianos con jóvenes y tratar de buscar nuevos modelos de comunicación adentro de este dispositivo de vivienda. Lo hemos hecho, coproducimos con la gente y hemos logrado como un documento de preconización. ¿Qué es el diseño? Voy a ir muy rápidamente para dar insumos sobre a dónde estamos. Es una dinámica del proyecto, que es interrogar los individuos, grupos y culturas que experiencian el tiempo, ¿okay? Pero también tiene que ver, como Herbert Simons lo dice, tratar de cambiar situaciones existentes. Hay muchos modelos y por eso hay una paradójica en el diseño, porque el diseño, como la innovación social, es tratar de lograr modelos o esquemas sobre cada quien puede decir, ok, entiendo, tengo un modelo, pero también es innovar en el sentido de experimentar, crear, caminar en caminos donde no sabemos dónde vamos. Y el diseño se difunde en muchos ámbitos. Ahora, de hecho, se difunde en medio del business, del management. La arquitectura se apropia de eso. Hay una difusión muy fuerte de lo que es el diseño. Y el diseño social, por el diseño, cuando hablamos de innovación social por el diseño, no es realmente innovar en el sentido de crear, sino apropiarse de la creación. Entonces tengo dos definiciones que no voy a leer porque no tengo el tiempo, que son muy interesantes a partir de dos autores que trabajaron sobre este tema. También hay que entender la innovación social más allá de lo que es como palabra misma a través de otros tipos de innovaciones. Open innovation, upward innovation, innovación ascendente, innovación sustentable también, con el trabajo de Ezio Manzini, que adentro del campo del diseño es realmente un líder internacional que trata realmente de buscar realmente modelos y entender esta articulación entre sustentabilidad y diseño. Y otra perspectiva que es la innovación jugada,
que es muy estimulante, Yuga de Innovation, que trata de entender cómo podemos hacer mucho con muy poco. Y la innovación social, el esquema que hemos hablado ayer y donde estamos de Innovation Society, el tema de TEPSI, que es una gran encuesta en Europa sobre cómo entender la innovación social, es un tema muy interesante y una guía también regional que trata de mapear los modelos. Y para acabar eso, definir el diseño social como una práctica misma hacia la innovación social es buscar soluciones a problemas, condiciones sociales como pobreza, exclusión social, y claramente la innovación social por el diseño es todo lo que los diseñadores pueden para activar, sostener o orientar procesos de transformación social. Se necesita un uso del diseño, de los diferentes tipos de diseños para lograrlo. Un diseñador gráfico, un diseñador de servicios, un diseñador de comunicación. Hay varias prácticas dentro del campo de este campo del diseño. Para acabar sobre eso, el diseño trata de lograr, y nosotros trabajamos mucho sobre el campo del diseño de las políticas públicas, que es como un tema muy central y una especialidad que tenemos, pero también sobre el diseño de servicios. No es hacer una taza de café, o sea, ese diseño de servicios se trata de, a partir del usuario, del beneficiario, entender su trayectoria, entender sus problemas y sus retos para retrasar la trayectoria espacial y organizacional para mejorarla y mejorar su experiencia. Y para acabar sobre este esquema muy inspirador de la Carnegie Foundation, Carnegie Mellon, que trata de realmente exponer con una trayectoria hacia la sustentabilidad también, de entender que la innovación social no es del pasado, es algo como muy pertinente. Sin embargo, hay otros retos cuando incluimos no solamente los retos de los humanos, sino más bien de la tierra y de la relación entre los retos futuros, es decir, la incertidumbre y nuevos retos de transición que emergen en muchos campos y sectores. Por eso el Transition Design también integra la innovación social por el diseño y permite también de preguntarse, enfrentarse a nuevos retos desde los movimientos sociales o pueden ser también los nuevos conflictos y sabemos que hay muchos en los que vamos a enfrentarnos en los próximos años. Muchas gracias. Bueno, gracias Tomás. Gracias. Vamos a ver, para acabar la agenda internacional, vamos a ver un video rápido de 3 minutos con un invitado que venía a estar hoy con nosotros y que por razones de que nos falló Aeroméxico, ¿sí? Que se canceló el vuelo y ya el vuelo que le iban a dar y ya fue imposible, entonces se dejó el tiquete abierto porque tengo una reunión con uno de los rectores de la Universidad de Uniminuto, Colombia. En unos 15 días viene acá a hablar conmigo y vamos a aprovechar para, digamos, ya nos toca rector, entonces ir a firmar el convenio a Colombia, ¿sí? Esa es la idea de ellos, es que el convenio lo firmemos en Colombia, pero nos visitan en 15 días. Vamos a ver el Parque Científico de Uniminuto, es uno de los referentes de Latinoamérica en materia de innovación social. Y nosotros, antes de ponerlo, yo tuve la oportunidad de cuando este proyecto empezó en Colombia a sembrar una semilla de diferentes maneras, trabajando en un momento dado también con esta universidad y hoy en día nosotros, digamos, avanzamos en un modelo que es un poco diverso a ellos, pero complementario y vamos a hacer un convenio porque nosotros desde el centro vamos a certificar de manera conjunta con este parque diferentes experiencias en América Latina. Vamos a ver el saludo que nos envía el gerente del parque en representación del rector general.
Quiero enviar a todos ustedes, los participantes del 5º Encuentro Internacional de Innovación Social, un gran saludo. Felicitar al Centro Internacional de Innovación Social del CUSEA por esta iniciativa. Estoy seguro que este tipo de encuentros pues, nos permiten compartir aprendizajes y fortalecer lo que hacemos con las comunidades. Quiero con este saludo también ratificar nuestro compromiso como Minuto de Dios en esta alianza con el Centro Internacional de Innovación Social para trabajar en conjunto formación, proyectos, investigación en torno a procesos de innovación social, no solo en México y en Colombia, sino en otros países de la región. Queremos poner en esta alianza a disposición de la Universidad de Guadalajara todo lo que sabemos hacer como Minuto de Dios. Esta es una organización social de 65 años de trabajo en Colombia. Tenemos diversas entidades, 30,000 niños en nuestros colegios, 120,000 jóvenes en nuestra universidad en diversas regiones del país, una ONG muy grande que trabaja con población migrante en mejoramiento de vivienda, atendiendo niños en diversas partes del país, y estoy seguro de que nuestra experiencia realmente puede generar un valor agregado para las comunidades más pobres y vulnerables en Latinoamérica. Así que espero que este encuentro pues, haya sido un éxito, que hayan generado buenas relaciones. Nosotros desde hace mucho tiempo aprendimos que solos no podemos hacer mucho, que necesitamos de aliados, este tipo de encuentros lo facilita, y nosotros hemos encontrado en el CUSEA, en el Centro Internacional de Innovación Social del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, un gran aliado. Estamos seguros que los conocimientos que tienen en México, más los conocimientos nuestros, pueden generar unos programas de altísimo impacto social en la región. Espero poderlos ver pronto. Bueno, y no sé si pudieron bajar el saludo que nos mandan de Brasil. Hay también otro gran aliado, son muchos, de hecho íbamos a hacer el lanzamiento de un observatorio, teníamos 5 países, pero ya al día de hoy he recibido solicitudes de colaborar con nosotros, rector de al menos 25 países, ¿no? Entonces, Valo, solamente vamos a pasar una de las líderes más importantes de Brasil, que está en Florianópolis, Brasil, que tiene uno de los observatorios más importantes de innovación social, trabajan en la doctorado y maestría en administración pública de la Universidad Federal de Santa Catarina, con quien estuve el año pasado compartiendo conocimientos ahí en Brasil. Entonces vamos a ir un pequeño saludo para ya pasar a la realidad local. ¿Listo, por favor? No sé, afortunadamente hablan español y no como Tomás. Olá, sou a professora Carolina Dion, professora da Universidade da Província de Santa Catarina, em Brasília. Eu coordeno o Núcleo de Inovação Social na Esfera Pública e também o Observatório de Inovação Social de Florianópolis. E estou aqui para parabenizar os colegas do Centro Universitário de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de Guadalajara por la organização do Encontro Internacional de Inovação Social. Este encontro está em sua 5ª edição e é um espaço muito importante para compartilhar experiências e consolidar novos projetos em la temática da inovação social. Então, desejo a todos um excelente encontro e que possamos estar juntos no próximo encontro em México ou em outros países. Muchas gracias. Bueno, y ya para presentar a los demás invitados de Japón y Israel y otros países también quieren colaborar con nosotros, pero le dije que nos aguantaran hasta el próximo año para que primero nos organicemos acá con todo este trabajo que ya tenemos, ¿ok? Bueno, entonces quiero ya la realidad local, presentarles a actores muy importantes. Voy a empezar desde la esfera estatal y luego voy a pasar a la esfera, digamos, municipal. Tenemos en representación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, de su titular pues ustedes conocieron ayer a la licenciada Margarita Solís, que estuvo acompañándonos y que está totalmente involucrada en este proyecto.
Hoy tenemos el honor de tener aquí invitada a la licenciada Maritza Espinosa, licenciada en Derecho y coordinadora de Innovación Social y Sectorial del Estado de Jalisco. Licenciada Maritza, pues muchas gracias por acompañarnos. Usted va a encontrar en el CUSEA, en todos sus académicos y en el Centro Internacional de Innovación Social, un aliado para la gestión que usted quiera hacer en materia de innovación social. Bueno, yo agradezco la invitación, es un honor de verdad estar aquí y ver el esfuerzo que se está haciendo. Creo que hemos tenido una relación muy cercana con la universidad, con el CUSEA, y comprometernos a que vamos a seguir aquí, ¿no? Creo que te tienen que sumar esfuerzos para poder lograr un impacto realmente en nuestro estado. Y bueno, hola a todos, buenos días, creo que todavía, ¿sí? Platicaros un poquito, esta coordinación de innovación social y sectorial es de reciente creación. Ya se venían haciendo muchos esfuerzos por parte de la Secretaría en temas de innovación social, pero se decidió realmente ya poner una coordinación específica para hablar estos temas, siempre del lado, ¿no? Viéndolo transversalmente, porque todos los sectores deberían estar involucrados en la innovación social. Nosotros como en la Secretaría nos enfocamos en los sectores estratégicos del Estado, son muchos, pero quiero platicarles un poquito para ser lo más concreta posible, en qué nos vamos a enfocar este año. Es grato ver el esfuerzo que se está haciendo de parte de la academia, pero creemos que si no sumamos esfuerzos, como comentaba el rector en su discurso, creo que sí es importante que todos los actores principales, academia, empresas, ONGs y nosotros como gobierno, sumemos esfuerzos para lograr tener esta innovación social en todos los sectores, como platicaba, ¿no?, del Estado. Entonces, bueno, nosotros tenemos este año, vamos a tener 3 foros de discusión de política pública. Uno de esos foros es precisamente de innovación social. Los otros 2 foros van a ir enfocados a un sector que hemos estado trabajando desde finales del año pasado. Nos vamos a enfocar este año a agroindustrias. Realmente los sectores estratégicos son 7, pero no podemos querer enfocarnos a todos. Entonces este año vamos a enfocarnos a agroindustrias. ¿En qué parte? Vamos a lanzar una convocatoria, que es un programa para hacer a 75 empresas o tratar de hacerlas mediante capacitaciones, certificaciones más sustentables y, como les comentaba, siempre de la mano con la innovación social. Ese es un tema que vamos a traer en todos nuestros programas de este año. Y no solo nos vamos a quedar ahí, tenemos alianzas estratégicas con la ONU y con el Pacto Mundial. Entonces, lo ideal es que al finalizar este programa, sabemos que es muy complicado que las 75 empresas se puedan sumar al Pacto Mundial, pero idealmente va a ser un programa que va a tener muchos filtros para que posiblemente 3 o 5 logren tener un proyecto y logren sumarse al Pacto Mundial. Entonces, bueno, ese es uno de nuestros ejes. El otro que vamos a tener es un programa para fortalecimiento de las OSCs. En este programa, bueno, se va a tratar de que las OSCs logren emigrar a empresas sociales mediante igual capacitaciones, certificaciones. Tenemos también de aliado a la dependencia Conocer, la dependencia federal Conocer. Entonces, bueno, estamos tratando de hacer o tratar que los programas no se queden nada más en un programa que termina el año y, bueno, no se le da seguimiento. Justo por eso, igual en este programa de las OSCs, se va a tratar de que las empresas se sumen al Pacto Mundial, estas OSCs, perdón, empresas se sumen al Pacto Mundial. Idealmente ya es una parte que, bueno, apenas estamos, todavía no se lanzan las convocatorias, próximamente ya se van a poder consultar. Pero bueno, estamos también con los temas de los centros de innovación, creo que ya los han escuchado, y estamos tratando de que estos centros de innovación tengan programas sociales también, no nada más se queden en tecnología, en capacitaciones tecnológicas para hacer más competitivas a los empresarios y a las empresas. Entonces, sí, lo que se va a tratar es de implementar programas dentro de estos centros de innovación para involucrar a la comunidad y que todos, como platicaba al principio, no se trata de que se sume. Creemos desde la Secretaría que si la cuádruple hélice no está fortalecida, difícilmente podemos tener un impacto fuerte en el Estado.
Entonces, bueno, esos son los programas que vamos a tener por parte de la Coordinación de Innovación Social y Sectorial este año. Los invito a que nos visiten, pueden ir a preguntar y nosotros platicarles más a fondo ya para no ondear tanto en el tema de lo que vamos a trabajar este año. Y bueno, como siempre tenemos que resolver los retos, ¿no?, que tenemos desde el Plan Estatal de Desarrollo y de la Agenda de Innovación, y el más importante es cómo la tecnología puede solucionar problemáticas medioambientales y sociales. Entonces, bueno, muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces yo quiero decirles pues que ya lo decía el rector, pienso que hay un gran desafío en términos de cooperación, digamos, internacional, universitaria y vinculación entre la investigación y la sociedad, la academia y la sociedad, y es no salirnos de la tendencia internacional, pero no perder el impacto local. ¿Sí? Es eso de poder tener un desarrollo local, pero con una visión internacional, porque muchos fenómenos ya no son internacionales. Uno lucha en estos proyectos sobre todo con mentalidades muy locales que a veces no entienden lo internacional, o con mentalidades que mantienen en el mundo viajando, pero no aportan nada de sus viajes, de lo que hacen en el mundo y las ponencias que dan y todo eso no le aportan nada al desarrollo local. Entonces tiene que haber una integración entre el desarrollo local y entre la cooperación internacional. Y por eso me da gusto presentar, decirles que hemos estado trabajando muy de la mano, como muchos de ustedes lo saben, porque tienen también proyectos con el Ayuntamiento de Zapopan, que es como nuestra localidad más cercana, después el Estado y después el país, con quien también hemos colaborado desde el Centro Internacional de Innovación Social, aún desde que era programa, hemos operado diferentes proyectos en diferentes estados de la República con el gobierno federal, en diferentes temas. En representación digamos, del ayuntamiento, del licenciado Pablo Lemus y digamos, el licenciado Salvador Villaseñor, con quien tenemos un vínculo muy directo en temas de desarrollo económico y combate a la pobreza, que entre otras cosas, 4 estudiantes de nuestra maestría están directamente vinculados. Por ejemplo, el licenciado Salvador Villaseñor es un estudiante de nuestra maestría y sus proyectos de tesis son proyectos desde el principio que se están ejecutando en la práctica, no que se están teorizando para ver si los guardamos en la universidad, no, son proyectos que ya están cambiando la sociedad y simplemente lo que estamos haciendo es darle forma científica, y eso ha sido una experiencia maravillosa, como el programa Neurona, que hace parte de una metodología que aporta el Centro de Innovación y de la tesis del mismo funcionario público que va a estar saliendo, y de los funcionarios, una experiencia maravillosa de co-creación. Entonces está con nosotros una líder muy fuerte que tiene el municipio, que la he visto actuar y que viene impulsando muchísimas cosas, que es nuestra amiga Montserrat Hidalgo, que orgullosamente es egresada del CUSEA de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales, y que viene gestionando a nivel de municipio una serie de proyectos y abriendo camino, y soy testigo de su deseo de hacer cosas diferentes, de internacionalizar, pero de hacer impacto de desarrollo. Montserrat, como siempre estoy a tus órdenes, el Centro Internacional y el CUSEA son aliados, y aquí hay una riqueza enorme de académicos, de líderes que pueden sumarle no estás sola, como egresada de nuestro centro universitario, quiero que sepas que no estás sola, que te apoyes en nosotros. Muchísimas gracias, doctor Oscar, por sus palabras y por la invitación, maestro Gustavo Padilla. Muchas gracias a todos por recibirnos el día de hoy. Así como le dijo el doctor Oscar, estoy muy feliz de estar aquí, precisamente porque soy egresada de esta universidad, de la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación de esta universidad. Y después de la maestría, que también tuve la oportunidad, que la Universidad de Guadalajara da muchas oportunidades de intercambio, tuve la oportunidad de irme de intercambio, y al regresar de poder trabajar ya en políticas públicas que tienen que ver con cooperación al desarrollo y que tienen que ver en esta ocasión con innovación social y emprendimiento. A Bruselas. Estuve en la misión permanente de México ante la Unión Europea.
y CUSEA me envió. Entonces, realmente estoy muy agradecida con esta universidad, con las oportunidades que le dan a sus alumnos y pues bueno, muchas gracias por recibirme de vuelta. Yo precisamente vengo representando gobierno de Zapopan porque me toca incidir en la parte de políticas públicas que tienen que ver con innovación social y con emprendimiento. Y yo creo que me voy a saltar la parte, toda esta parte académica, porque ya lo ilustraron muy bien mis compañeros, y bueno, no se ven muy bien los slides ya de los programas en específico, pero les puedo contar que tenemos la Dirección de Retos Zapopan, y esta Dirección de Retos Zapopan es una política pública o un conjunto de políticas públicas únicas en el país por un montón de razones. En primer lugar, porque son políticas públicas que empezaron en 2013. Como ustedes saben, cada que hay cambio de gobierno, peligran algunos programas y algunas políticas públicas que desde el gobierno se articulan. Afortunadamente, todas las políticas públicas de Retos Zapopan han sobrevivido partidos políticos y han sobrevivido corrientes políticas también. En el 2013 teníamos, para también los que no son aquí mexicanos, teníamos otro partido político en el que no estamos en este momento, completamente diferente, y a pesar de que hubo un cambio, la política de Retos Zapopan siguió adelante con los mismos beneficios y obviamente también ahí le pusimos nuestro toque, pero con los mismos beneficios los retomamos para que la ciudadanía pudiera seguir disfrutando de esto, porque reconocemos las buenas políticas públicas y el impacto que han tenido ante la sociedad. Entonces, esto es también remontando un poquito para que esta misma innovación social, pues nosotros nos subimos al barco así, ¿no? Remontamos lo bueno y tratamos obviamente de escuchar retroalimentación y mejorar los puntos que la misma sociedad nos platica y nos reclama. Esta política pública de Retos Zapopan es el área de gobierno de Zapopan en donde nosotros atendemos y impulsamos emprendedores, micro y pequeños empresarios, curiosos del emprendimiento, los denominados makers, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ecosistema de innovación y emprendimiento del área metropolitana de Guadalajara, que es uno de los más ricos de todo el país, incluso de Latinoamérica. ¿Qué es lo que hacemos en específico? Tenemos varios programas. La Dirección de Retos Zapopan desprende un programa que también se llama Retos Zapopan. ¿Por qué? Por lo mismo de que ya se viene ese nombre fortaleciendo desde muchos años atrás, entonces quisimos como nombrar la dirección como ese programa tan fuerte que tenemos, ¿no? Retos Zapopan es específicamente un programa de impulso a emprendedores y empresarios de alto impacto, es decir, que tienen características los proyectos escalables, replicables, con viabilidad técnica, financiera y de mercado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como gobierno? No solamente estamos actuando como articuladores, que es lo que normalmente un gobierno en este tipo de políticas públicas o de temas hace, sino que también estamos actuando como ejecutores. Seguramente ustedes han escuchado las palabras aceleradora de empresa o incubadora de empresas y generalmente son del sector privado. Esta es la única aceleradora o incubadora, depende de la etapa en la que te encuentres, que es completamente pública, completamente con recurso público y gratuita para los beneficiarios. No es de asignación directa, hay una convocatoria, pero la buena noticia es que es una convocatoria abierta a nivel mundial. ¿Por qué? No tienes que ser de Zapopan ni vivir en Zapopan para poder ingresar a Retos Zapopan. Al ser proyectos de alto impacto, tenemos la teoría de que van a impactar directa o indirectamente en el municipio. Y es este pensamiento global y el actuar local que mencionaba el doctor Oscar, ¿no? Nosotros seguimos también esa línea. Nos traemos proyectos de otros lados del mundo, hemos tenido proyectos de Colombia, de Francia, en esta ocasión tenemos un proyecto de Japón, en el que ellos vienen y pues toda su operación, al menos por los meses que dura Retos Zapopan, la migran al municipio. Y la buena noticia es que el 80% de estos proyectos internacionales se han quedado dentro del municipio de Zapopan. No son la mayoría los que tenemos de internacionales, nos gusta apoyar lo local, lo que hacemos es un 70% de los proyectos deben de ser del área metropolitana de Guadalajara y específicamente de Zapopan.
¿Qué es lo que hacemos? Los apoyamos con capacitación y consultoría y un proceso de aceleración como tal, y una vez que terminan este proceso, los apoyamos con diversas fuentes de financiamiento e internacionalización de los proyectos. Es decir, una vez que vinieron y se incubaron en Zapopan, se van a otras partes del mundo, como por ejemplo, depende del perfil del proyecto, tenemos convenio con Silicon Valley, con con algunas aceleradoras de Silicon Valley, con Startup Chile, con Mass Challenge en Boston, etcétera, ¿no? También para traernos mejores prácticas e incluso hacer agendas comerciales, etcétera, para poder impactar de manera positiva el ecosistema de Zapopan. Y pues bueno, ese es el programa de Reto Zapopan. Y tenemos otros programas dentro de esta dirección de Reto Zapopan, como Hecho en Zapopan, por ejemplo, que no voy a ahondar mucho en el tema porque es un proceso muy parecido a Reto Zapopan, pero con la particularidad que es una de las únicas aceleradoras o incubadoras para sectores tradicionales del municipio que quieran innovar en sus procesos, productos o servicios. Normalmente los micro y pequeños empresarios de sectores tradicionales están muy rezagados en el ecosistema de emprendimiento. ¿Por qué? Porque pues somos Jalisco, la capital de innovación, Zapopan, un municipio muy innovador, etcétera. Pero ¿qué pasa con todos esos micro y pequeños empresarios que realmente aportan muchísimo a la economía del municipio y del país en general, que son sectores tradicionales? Entonces nosotros a través de metodologías de emprendimiento como tal, los ayudamos a que puedan escalar sus negocios, obviamente introduciendo innovación, porque sabemos que es la clave para que ellos puedan sobrevivir y sostenerse en el tiempo. Entonces es un proceso muy parecido al de Reto Zapopan, pero para micro y pequeños empresarios en sectores tradicionales. Y pues bueno, también entendemos la parte de que aquí mismo lo dijeron, que desde la academia se tiene que impulsar esta cultura de innovación y emprendimiento, y es por eso que desde etapas muy tempranas atendemos a niños en el programa de Reto Kids. Este es un programa para niños de 8 a 12 años de inspiración y cultura de la innovación y emprendimiento. Nosotros como gobierno no les enseñamos a hacer proyectos productivos, es decir, no les decimos tú tienes que ponerte a vender y a trabajar, etcétera, pero sí a resolver problemáticas sociales de sus comunidades, de su escuela, de sus alrededores, a través de metodologías de emprendimiento y de innovación social. Es decir, ¿qué acciones emprenderías para poder resolver este tipo de problemáticas? Obviamente no coartamos la creatividad de los niños, y hay muchos niños egresados de las 6 generaciones de Reto Kids que han hecho sus pequeños negocios a través de estas metodologías. Eso ya obviamente es decisión de cada uno de los niños, y nos da muchísimo gusto que ellos puedan echar a volar su imaginación y la capacidad enorme que tienen. Pero bueno, realmente es un programa de inspiración, de cultura e innovación para estos niños. También para poder no solamente ayudar a las personas de Zapopan que están emprendiendo, sino para todas estas personas que tienen como alguna idea y no saben bien qué hacer y no están como muy involucradas en tecnología, tenemos LIN, que es el laboratorio de innovación, que de hecho aprovecho porque ese sí es un espacio físico, lo tenemos en Concentro, local E48, es completamente gratuito para quien nos quiera visitar. Es un laboratorio de prototipado como tal, tenemos una máquina de impresión 3D, una cortadora láser, un plotter de corte, un plotter de impresión, herramienta de mano, software especializado, para que cualquier persona pueda llegar con cualquier idea, la que sea, así sea estudiante, así sea curioso solamente de poder prototipar algo. Por eso hablaba de makers, de quienes quieren hacer cosas, ¿no? Y aprender a hacerlas, desde modelarlas hasta terminarlas. Entonces es un espacio completamente gratuito, lo único que tienen que llevar son sus consumibles, y si no tienen oportunidad de llevarlos, nosotros tenemos ahí también un stock para estas personas que realmente no tienen la oportunidad de poderlos llevar. Entonces ahí contamos también con todas esas herramientas para que a partir de ahí pues se puedan empezar a crear estos proyectos, ¿no? Y bueno, esos son los programas que tenemos activos en este momento en la dirección de Reto Zapopan. ¿Qué se viene para este año? Justamente estamos haciendo una colaboración con la Universidad de Guadalajara, aquí veo a Jacob, para a CUSE específicamente,
para crear un programa para universitarios, para poder resolver retos del municipio a través de metodologías de emprendimiento. Y este, junto con Reto Kids, es el único programa que sí tiene una restricción de edad, ¿no? Que pues básicamente son universitarios como tal. Todos los demás son absolutamente para todo el público que quiere emprender, que esté emprendiendo o que sea micro y pequeño empresario. En el caso de Reto Zapopan, que esté en cualquier parte del mundo. Entonces, pues básicamente eso es lo que nosotros hacemos desde Zapopan, incluyendo el proyecto y el programa de Neurona, que no está dentro de la dirección de Reto Zapopan, pero que es un programa que sale desde dos vías, ¿no? Desde Gobierno de Zapopan y la Universidad de Guadalajara, específicamente el Centro Internacional de Innovación Social y CUSEA, en el que ese sí es como la carnita, ¿no? La masa pura de la innovación social. ¿Cómo hacemos que estudiantes de preparatoria se involucren en sus comunidades y resuelvan problemáticas a través de la innovación social tecnológica? Es decir, con innovación social, pero para que esas soluciones puedan ser escalables y replicables en el tiempo, incentivamos también el uso de tecnología. Y pues bueno, eso es lo que hacemos desde el municipio de Zapopan y muchísimas gracias. Ya para terminar, y voy a hacer solo una pequeña reflexión y voy a dar paso a que hagamos algunas pocas preguntas por el tiempo, pero sí las vamos a hacer. Yo quiero solamente mandarles este mensaje. Yo llegué al tema de las ciencias económico-administrativas por accidente, ¿sí? Por accidente, porque además de estudios de ingeniería y psicología, hice alguna vez unos estudios en campos de la neuropsicofarmacología, es decir, yo iba por otro camino, ¿sí? Más el camino de estudiar el cerebro, estudiar las neuronas, ¿sí? Estudiar la psicofarmacología y trabajando como gerente de varias organizaciones en campos educativos y en campos sociales, organizaciones muy grandes como Hogares Claret Colombia, que es una organización de más de 3.000 empleados y que tiene una cantidad de programas, quien fue director de su Centro Internacional de Formación, que es conjunto con la UAFUI, fue el director y el coordinador académico de ese centro, uno de los centros más importantes del mundo en esos temas, vienen a capacitarse de todo el mundo. Pero todo ese conocimiento no fue el que me hizo meterme en emprendimiento, sino la enseñanza que me dio un joven que venía, un niño que se había escapado de la guerra, de las guerrillas de las FARC. Esto lo he contado muchas veces. Las FARC en Colombia reclutaban niños en comunidades, es una guerrilla que se volvió una narcoguerrilla y reclutaba niños para la guerra, los cuales enviaban los combates con el ejército, primero para distraer al ejército, los enviaba como carne de cañón. Unos quedaban muy mal heridos y otros podían escaparse, a veces escapaban con el fusil y había un programa que los recibía y había que enseñarles inclusive la vida en sociedad porque muchos habían estado todo el tiempo en el campo. A pesar de darle todas las condiciones a estos niños, inclusive programas que ni tenían financiamiento para que ellos si quisieran pudieran llegar a ser médicos en las mejores universidades del mundo, había un fenómeno, después de un tiempo estos niños decían, yo quiero regresar a la guerrilla. Y la razón por la que querían regresar es porque decían, cuando voy a la escuela me encuentro con profesores rígidos. Muchos llegaron hasta la universidad y en la universidad fue que se detonaron profesores rígidos que no me ayudan a entender que esta sociedad es posible. En cambio yo en la guerrilla daba el tiro de gracia. Yo era el asesino, yo daba el tiro mortal y era un personaje muy importante. Y ahí comencé a comprender que la salud, que la educación y ciencias económico-administrativas no estaban separadas, pero que el emprendimiento no es un tema solo de hacer empresas. Cuando nosotros marcamos una ruta de ser un Jalisco emprendedor, lo que estamos creándole a una generación es una visión de futuro, un futuro posible, y eso directamente va a tener que generar territorios de paz, territorios de convivencia. Eso implica un esfuerzo de todos nosotros. Un esfuerzo con el que tenemos que trabajar con el peor enemigo el peor enemigo que tengo yo soy yo mismo, mi propio ego, ¿sí? Cuando tengo que aprender a trabajar con los demás y saber que no tengo la verdad absoluta.
Entonces, esto es una invitación a que nos integremos, que es algo a lo que nos está liderando y nos está invitando, digamos, el maestro Gustavo Padillas, y eso es innovación social, es co-crear, es co-construir, es co-generar y un poco de cosas más. Vamos a dar oportunidad para 2 preguntas, ¿sí? ¿Alcanzamos, maestro, una pregunta? Ya tienes que salirte. Breves, yo quiero pedirles, tenemos tiempo, el rector se tiene que retirar, pero entonces que las preguntas sean concretas. Es decir, agradecemos que en este momento no contemos historias y experiencias, sino que si hay preguntas sea concreta o un aporte, pero concreto. ¿Correcto, doctora? Buenos días. No tengo tanto conocimiento de este ámbito de la innovación social, pero algo que a mí me parece importante y trascendente. Algo que siempre observo es que no veo resultados de las experiencias. En general de todos, y específicamente me interesa de esa cuestión del reto Zapopan, ¿por qué no se presentan los resultados de las experiencias? Me preocupa porque estos esfuerzos en teoría suenan muy bien, pero a veces se ignora, y creo que si viéramos los datos de los resultados motivaría más y pues se les daría más importancia. A lo mejor es porque no los conozco, no porque no existan, pero me parece que no se difunden lo suficiente los resultados y la evaluación de todos estos proyectos de innovación social. Gracias. ¿Qué tal? Muy buen día. Es para el doctor White, ¿cómo? Thomas Watkin. No es trabajar para la gente, es trabajar con la gente. Le comento, esto me llamó mucho la atención, la brecha generacional que menciona en uno de sus proyectos, que es convivir o cohabitar en personas de edad avanzada con jóvenes. Felicidades por esa idea en primera instancia. En segunda instancia, la pregunta en sí, ¿con quién está trabajando en Quad? Muchas gracias por la pregunta. En el Quad estuve invitado por Edith Jiménez, quien labora en el QCA y en el Quad como investigadora, y como tenemos temas en conjunto, por eso fue invitado en el Quad. Nada más sobre su primera pregunta. Sí, es más bien un comentario. La vivienda intergeneracional sí es una innovación. Después logramos otra capa de aportación con la gente en nuestro proyecto. No voy a detallar más para dar la palabra a los demás. No. Gracias. Bueno. Muchas gracias, doctora, por su pregunta. Y primero sí, quiero pedir una disculpa porque la presentación no se vio y ahí traía todos los datos duros, pero en un momento se los puedo dar. No sé si me pueden volver a poner la presentación para ver si podemos como cachar algo de los datos duros. Si no, no hay problema, aquí traigo un backup. Actualmente estamos en la 8ª generación de Retos Zapopan, como les mencioné. Comenzamos en 2003, entonces hemos tenido la oportunidad ya de poder tener un Impact Report como tal para poderlo, como ustedes, como me lo mencionas, para poderlo difundir de manera correcta. Realmente Retos Zapopan es una de las aceleradoras que son más conocidas del área metropolitana de Guadalajara y hemos tenido la oportunidad de presentar estos resultados en muchos foros. Ahorita tenemos 7 generaciones graduadas, 8,828 registros de proyectos, 506 proyectos acelerados,
Un dato muy importante, 81% de las iniciativas que han pasado por Reto Zapopan siguen activas. Esto es un dato muy importante, ¿por qué? Porque normalmente la vida de un startup o la vida de un proyecto dentro de un ecosistema de emprendimiento es corta, va hacia 2 años. Entonces, nosotros lo que hacemos es, después de que terminan Reto Zapopan, seguimos con un programa de vinculación muy fuerte precisamente para que no mueran estas iniciativas. Entonces, estamos muy orgullosos de ese dato, de ese 81%. Hemos tenido 2,088 emprendedores atendidos y algo muy importante para el municipio, 1,289 empleos directos y 10,284 empleos indirectos generados por los egresados de Reto Zapopan. 79% de las iniciativas graduadas cuentan actualmente con una figura legal, eso también es muy importante. No tienes que estar constituido legalmente para entrar a Reto Zapopan, pero nosotros te ayudamos y te acompañamos a que tú solo, como emprendedor, como empresario y tu equipo, se den cuenta de los beneficios que puedes tener al estar en la formalidad dentro de un municipio. Y bueno, más de 495 millones de ventas anuales en conjunto de nuestros emprendedores en las 7 generaciones. La 8ª generación acabamos de seleccionarla ayer, empezamos el 29 de junio, entonces ya de julio, perdón, ya próximamente tendremos estos datos actualizados. En hecho, en Zapopan estamos ahorita en el proceso de selección de la 5ª generación, es decir, tenemos 4 generaciones graduadas actualmente, 324 proyectos graduados de estos micro y pequeños empresarios en sectores tradicionales, más de 600 empleos conservados. Aquí el indicador cambia, como son micro y pequeños empresarios en sectores tradicionales, no los medimos por los empleos creados como a las startups, sino por empleos conservados. Para nosotros es muy importante que con los empleos que entren, realmente esas empresas tradicionales no mueran en el camino y sigan dando más empleo, pero sobre todo conserven los que tienen a través de los años. 202 empleos generados a partir del proceso de hecho en Zapopan, 58 marcas registradas con el apoyo de Unidad de Reto Zapopan. Esto es muy importante. A todos los emprendedores y empresarios que pasan por Reto Zapopan, nosotros como política pública les regresamos el 80% que pagan en marca y el 40% de lo que pagan en patente. Muchos nos preguntan, oye, ¿qué pasa si yo entro a algún programa de Reto Zapopan? ¿Ustedes se quedan con mi idea? Claro que no, al contrario, nosotros incentivamos que los emprendedores puedan ser propietarios legalmente de su propiedad intelectual como tal, sea cual sea. 47% de los proyectos beneficiarios aumentaron sus utilidades y más de 8, y pues también es algo que medimos, más de 800 horas de capacitación y más de 1,000 horas de consultoría 1 a 1. En cuanto a Reto Kids, tenemos 6 generaciones graduadas ya, acabamos de graduar la 6ª generación el martes pasado en un recinto muy padre que tenemos aquí en Zapopan que se llama Kidzania, que es como una ciudad para niños. Hemos tenido 1,574 registros, 355 proyectos creados por estos niños y 715 horas de contenido en 10 sedes atendidas. Esto es muy importante. Nosotros llevamos este tipo de proyectos a diferentes recintos del ayuntamiento, del municipio de Zapopan, perdón, a colonias vulnerables como Tusanía, Tezistán, la Consti, por ejemplo, la colonia Constitución, que si alguien no está familiarizado con ellos, pues son colonias prioritarias del municipio de Zapopan. Y con Lean hemos hecho 182 prototipos, 238 horas de taller impartidas, porque pues si ustedes o cualquier persona que vaya no sabe cómo usar esta tecnología, no necesita saberlo, nosotros te ayudamos a hacerlo para que lo hagas después tú mismo, es decir, no te hacemos el prototipo, te enseñamos cómo hacerlo, y 1,007 personas atendidas. Esos son nuestros números hasta ahora. Bueno, les agradezco a los participantes, les agradezco a nuestros ponentes. Y bueno, creo que ha sido un excelente espacio de conocimientos y recuerde que CUSEA es innovación social, que Jalisco es tierra de emprendedores y que México es una tierra deseable. Gracias.